registrar ventas de un cliente. Ya. Ahora sí, lo que ahora queremos hacer es crear una función que acepte como parámetros. No, a ver, crear una función que calcule la diferencia de años entre dos fechas, ¿verdad? Y que acepte como parámetros ambas fechas. Ya, hasta iba a ser por el momento. Luego lo vamos a añadir algo más, que yo pienso que lo va a hacer un poco más interesante, eh, con un parámetro por defecto. Primero esto voy a ponerlo así. Ya. Funciona. Ya, entonces, para crear una función, sabemos que necesitamos create primero y luego el objeto que vamos a crear, function. Create function y ahora sí el nombre que le vamos a dar. UFN, ya saben, para que sea user function o función de usuario, para diferenciarlas. Y calcular diferencia años. Aquí estoy evitando usar la ñ. Es mejor evitar usar la ñ. Ahora sí. Ya, una vez que tenemos eso entonces, calcular diferencia de años, los parámetros que necesitamos. Nos dice que acepte como parámetros ambas fechas. Entonces tendríamos la fecha inicial, ¿verdad? De tipo date. Y también tendríamos como parámetro esto entre paréntesis. Y otro parámetro sería la fecha final, que es también de tipo date. Ya, a este me falta una arroba, ya saben, para los parámetros y para las variables se utiliza una arroba antes de la variable o parámetro. Ya, ya está entonces. As y luego begin y end. Luego al final. Ya. A ver. Hasta ahí todo está correcto, si no me equivoco. Dice sí. Sí, falta algo. A ver si me falta lo que es el tipo de retorno que va a tener, ¿no? Antes de las. ¿Esto que me va a retornar? Un entero, ¿no? Porque si quiero que calcule la diferencia entre esta fecha de inicio y esta fecha final en años, entonces necesito que sea un entero, simplemente. Entonces ya, luego de eso ya podemos empezar a hacer. Aquí podemos aplicar el esquema de do punto y ya. Si no, no lo dejan así, automáticamente se va a poner en ese esquema. Ahora sí. Si sabemos nosotros que un año tiene 365 días, no 200, 365 días, sería lo más lógico hacer una división, ¿no? Entre 365 días y tener ese módulo. Es decir, si yo tengo una fecha, por decir, no sé, desde 1900, no, del 2020 al 2021 directamente. 2020, primero de enero 1. Y la otra fecha es la actual, por decir, ¿no? 2020, 2021. Estamos en mayo, junio. Junio 8, si no me equivoco. A ver. Si estamos, no, 9 de junio. 9 de junio. Entonces, de aquí a aquí, lo primero que podemos hacer es ver la diferencia entre estos dos números, ¿no? Entre 2020 y 2021. Esto ya nos indicaría que hay un año de diferencia. Ese sería el primer paso.
verificar la diferencia entre los años. Primer paso que tendríamos que hacer. Como segundo paso sería ¿qué? O tal vez no segundo paso. A ver, quizás está dentro del primer paso. ¿Pero qué? Dentro del primer paso. Si este es menor a este, entonces la diferencia sería de 1. Pero también hay que fijarnos los meses. Que si este mes es menor a este mes, entonces eso ya nos asegura que por lo menos ha pasado ya un año. Y luego vamos a ir revisando con los meses, ¿no? La diferencia. Pero ya, con esto por lo menos ya sabemos que ha pasado un año. Y sería 2. Verificar. Esto voy a copiar. La diferencia entre los meses. ¿No? Si esa diferencia de aquí es negativa, tomando en cuenta restando del 6 el 1, si eso es negativo, entonces sabemos que no ha pasado un año entero, sino ha pasado simplemente algunos meses, algunos días, dependiendo, ¿no? 3. Verificar los días. ¿Qué pasa si el mes es el mismo? Digamos que el mes es el mismo, pero en este caso tenemos el 1 de enero. Y si digamos que aquí no es el primero, digamos que aquí es el 10. Aquí tenemos justamente el 9. Y si la fecha fuera la misma, si esto fuera igual junio, de aquí a aquí no ha pasado un año todavía. Casi un año, pero no es un año. Entonces hay que verificar las fechas, los días también. Verificar la diferencia entre los días. Esos serían entonces los 3 grandes pasos que habría que seguir. Y luego dentro de estos obviamente hay que hacer las excepciones. Si la diferencia es mayor, entonces hay que... no, no es un signo de mayor, simplemente estoy haciendo como una flechita. Si es mayor, si esa diferencia es mayor, entonces se tendría que añadir esa resta, ¿no? O se añade la diferencia, se suma la diferencia a los años. Para no estar haciendo así, voy a hacer un comentario de los grandes. ¿Cómo es esto? Así, ya. Donde puedo poner varias líneas. Un comentario de multilínea. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Si es mayor, se suma la diferencia de los años. Si no, o bueno, si es menor, entonces habría que sumar la diferencia menos 1, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Claro, sumar la diferencia menos 1, ahí estaría bien. Menos 1. Por ejemplo, en este caso, no, en este caso no. Esto en realidad vendría aquí abajo, ¿no? En verificar la diferencia entre los meses. Es decir, si tenemos una diferencia entre estos dos, si la diferencia es mayor, siempre tiene que ser mayor porque tenemos que pasar como fecha de fin esto, ¿no? Aunque claro, podemos siempre hacer que verificar que esto sí sea mayor que esto. En el caso de que no sea mayor, entonces podemos hacer dos cosas. Podemos imprimir un mensaje diciendo que la fecha de fin o la fecha final es mayor a la fecha de inicio, o podemos simplemente hacerlos un intercambio, ¿no? Que si este es menor que este otro, entonces vamos a hacer que este sea la fecha de inicio y esta la fecha final. También podemos hacer eso, pero ya. Continuando con el análisis, entonces, si eso es 2020 y esto es 2021 y la diferencia es positiva, entonces aquí directamente esto, a ver, esto no sé si por si acaso voy a poner y después voy a ver si
No, aquí no, sí. Si la diferencia es positiva, entonces hay que ir al siguiente paso. Ir al paso 2. ¿No? Ahora sí, recién verificar la diferencia entre los meses. Y ahora sí, si la diferencia entre los meses se suma la diferencia de años. De años. A los años. Para que no sea redundante. Se suma la diferencia de años a nuestra variable de entero, ¿no? Que va a ser nuestro resultado. De años al resultado. Como primer paso. Segundo paso, si es menor, entonces sumar la diferencia de años menos 1. De años menos 1 al resultado. ¿Y por qué menos 1? Por decir, digamos que esto es mayo y esto es junio. Hemos verificado que entre los años está todo bien. Este año de aquí es mayor a este de aquí. Entonces voy al paso 2 y verifico los meses. Verifico en este caso, miren, este mes de aquí, de la fecha final, es menor que este. Si yo resto esto con esto, me va a salir menos 1, ¿no? Entonces la diferencia es menor. Menor a 0 o negativa debería poner. Si la diferencia es negativa, positiva, ya. Si la diferencia es negativa, en este caso 5 menos 6 menos 1, entonces puedes sumar la diferencia de años menos 1 al resultado. Es decir, 2021 menos 2020 es 1. Y ese 1 lo voy a sumar al resultado, pero menos 1. Es decir, 1 menos 1, 0. Y eso nos asegura que va a funcionar, o sea, que va a estar bien. ¿Por qué? Entre esta fecha y esta otra fecha no ha pasado un año. Ha pasado 9 meses. Y es 8 meses y unos cuantos días. Digo, 11 meses y unos cuantos días. Entonces, no es un año. Por eso está sumando 0. Pero en el caso de que fuera de esta manera, aquí sería 2010, por ejemplo. La diferencia aquí, sí, este es mayor aquí que esta de aquí. Pero este mes no es mayor este. Entonces, la diferencia entre 2021 y 2010 sería de 11. Pero al ser este menor que este, es decir, cuando restan negativo, entonces no han pasado 11 años, sino 10. Entonces le sumo ese 11 menos 1 al resultado, que sería 10. Ahí por eso estamos haciendo el menos 1. Luego, a ver, luego de que comprobemos los meses, vamos a tener que comprobar los días, ¿no? En el caso de que sea el mismo día aquí. Entonces, si es 0, vamos a... Si es 0, ¿qué vamos a hacer? Pasar al paso 3. Pasar al paso 3. Porque ahí ya tenemos que verificar la diferencia entre los días. Ahora sí. Al verificar la diferencia entre los días, entonces, esto de aquí, lo voy a borrar porque aquí ahorita no es importante. Tal vez si es... a ver. Y al terminar vamos a arreglar esto. Ya, si la diferencia verificar la diferencia entre los días. Entonces, si la diferencia entre los días es menor, en este caso sí sale menor, esto de aquí, ¿no? Con esto, ¿qué tendríamos que hacer? El día es menor, los meses son iguales. Si el día es menor, entonces igual se le resta 1 a la diferencia del año, ¿no? Entonces se copiaría esto. Esto estaríamos copiando aquí. Si es positiva, se suma la diferencia de años al resultado. Si es negativa, se suma la diferencia de años menos 1 al resultado. Y si son iguales, o si la diferencia es 0, entonces también se tenía que sumar esa diferencia. Aquí simplemente vamos a contemplar fechas de este estilo, ¿no? El año, el mes y el día. No vamos a poner lo que son las horas y segundos, porque con eso ya entonces tendríamos que aumentar más pasos, que sería lo mismo que esto, pero ya con horas y con segundos, ir comprobando. Pero no, simplemente vamos a hacer esto, de años, meses y días. Entonces, sumar la diferencia menos un resultado, no. En este caso, entonces no sería simplemente así es posible. Si es 0 o más, si es 0 o más, entonces ahí sí se suma la diferencia, ¿no? Porque si es el mismo día, si este igual fuera, por decir aquí 10, entonces sí habrían pasado. Si este fuera el mismo mes igual,
Entonces sí habrían pasado los 11 años de esta fecha a esta fecha. Ya, entonces ese sería más o menos los pasos que tendríamos que ir viendo, sí. Ahora, eso tenemos que arreglar. Si la diferencia de años es mayor, entonces hay que ir al paso 2. Si la diferencia de años es que hay que ir al paso 2. Porque sí o sí tenemos que verificar los meses. No podemos simplemente quedarnos con la diferencia de años y ya. Si es mayor, se suma, entonces ir al paso 2. Ir al paso 2. ¿No? Ahora, si la diferencia de años es menor, aquí tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a sacar un mensaje diciendo que están mal los parámetros que nos han pasado, que la fecha de fin es menor a la fecha de inicio, o, o no sé, o podemos hacerle ese swap, ¿no? Cambiarlo de esas fechas. En este caso vamos a hacer eso. Entonces no va a importar si que nos dé una fecha de inicio o una fecha de fin. Vamos a hacer el cálculo sí o sí. Vamos a hacer un cambio, ¿no? entre esos dos. Entonces, cambio o switch o swap entre fecha de inicio y fecha de final, ¿no? Si la diferencia es menor. Ya. Ahora, con esto igual me he dado cuenta que entonces tendríamos que hacer esto también en cada uno de los pasos. Porque si nos dan una fecha con el mismo año, 2021, 2021. Pero el mes en la fecha de inicio es junio, por decir, pero en la fecha de final es marzo. Entonces esto ya es una fecha que está menor a este otro, ¿no? Entonces tenemos que hacerle el swap. Entonces este swap tendríamos que ir haciendo entre aquí, aquí y aquí. Tanto para los años, si la diferencia está en los años, en los meses o en los días. Esto, acuérdense, estamos haciendo para que no dependamos de otras funciones que hay, ¿no? Porque esto es fácil de calcular con otra función que ya está en SQL Server para ver si una fecha es mayor que la otra, que es el date add, creo, o no. Ahí no me acuerdo cuál es, pero igual, o sea, te devuelve un número de diferencia y ya está. Puede ser negativo o positivo. Entonces, ya, esto vamos a tener que hacer para cada uno de estos, ¿no? A ver, entonces vamos a volver a plantear. Si es mayor, ir al paso 2. Si es menor, hacer el cambio. Diferencia entre los meses. Vamos a tener que tener entonces algo que nos indique que esto es igual. Porque eso simplemente vamos a verificar aquí, entre los meses, si vamos a hacer el cambio entre las fechas. Simplemente cuando los años sean iguales, ¿no? Porque si el año aquí es 2020, entonces no necesitamos hacer eso aquí, en los meses. Simplemente cuando el año es igual, vamos a tener que hacer eso. Entonces aquí primero, antes de todos estos pasos, vamos a tener que hacer si los años o si la diferencia de años es igual de años es 0, hacer un web entre los meses. Eh, y la diferencia de meses es negativa, hacemos eso. Ya. Aunque quizás esto podemos incluirlo aquí, ¿no? Si la diferencia es negativa, aquí antes de sumar esto, hacemos otra condición de que si los años son iguales, si esta diferencia de años es igual. Entonces, ya, ahí lo vamos a ver. Ahora luego aquí se va a tener que repetir, porque si la diferencia, si los meses son los mismos, si la diferencia, es decir, esto es lo mismo de aquí, si la diferencia entre, no, si la diferencia de meses es 0,
y la diferencia de días es negativa, entonces igual tenemos que hacer otra vez ese cambio, ese swap. Ya. Eso sería entonces a grandes rasgos. Quizás un poquito esto podemos meterlo dentro de este otro, en estos dos, pasos, pero al momento de codificar vamos a ver cuál es mejor. Ya. Ahora sí vamos a empezar a hacer. Primero tenemos que verificar esto, ¿no? Que si es mayor ir al paso 2, verificar la diferencia entre los años. Ahora sí, hay una función que se llama, que son las únicas que vamos a usar en este caso, que son para extraer de una fecha tanto el año, el mes o el día. ¿Ya? Esas tres funciones son year, para extraer el año, a ver cómo les pongo aquí, sí, para extraer el año de una fecha. Luego tenemos month, que es para extraer el mes de una fecha, y day, que como se imaginan es para extraer el día de una fecha. Ya, esos tres son year, month y day. Y obviamente aquí tiene que ir una fecha como parámetro. Necesitan una fecha como parámetro. IPC 2021 12:30. ¿Sí? Ya, y así, ¿no? Aquí le pasábamos como parámetro una fecha. Ahora esto obviamente me está dando así, porque esto así por así no hace nada. Obviamente tengo que hacer un select o no sé, o ponerlo en la definición de una variable. Pero para que vean, voy a ponerle aquí un select. ¿Y qué me dice? A ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está. Y ya, debe estar por el entorno en el que ahorita está, no hay... no está respetando mucho la sintaxis, ¿no? Pero ahí está. Si ejecuto esa sentencia y 2021. Si yo saco simplemente el año con year. Si yo saco el mes, month. Claro, me falta el select. También. Si yo saco el mes, entonces me va a dar obviamente 12. Ahí está 12. Y para el día me va a dar seguramente 30. Y ya está. Esas tres funciones entonces son las que vamos a estar utilizando para extraer de nuestras fechas lo que necesitamos. Igual creo que lo voy a comentar. Si esto lo voy a borrar y lo voy a comentar aquí abajo. Ya. Ahora sí, entonces vamos a ir empezando. Vamos a guardar, vamos a tener 6 variables, yo creo, sí, para empezar. Que son el mes, el año y el día de de la fecha inicial y de la fecha final. Entonces son 6 variables. O quizás no. Para evitar crear variables así a la primera, a veces sin necesidad. ¿Qué pasa si la diferencia entre estos años está ahí? Entonces no necesitaríamos crear los meses hasta que vayamos directamente hasta los meses. Y luego los días. Aunque creo que, bueno, sí, en cualquier caso sí o sí vamos a verificar los 3. Así que sí, necesitamos nomás sacar los 6. Entonces, para declarar una variable, ya sabemos declare y el nombre de la variable. Entonces, yo le voy a poner año, fecha inicio, FI. Así lo estoy abreviando. Esto es obviamente de tipo entero. Y yo le voy a poner ya directamente el valor aquí, que va a ser
year de fecha inicio, ¿verdad? Ya. Entonces con esto voy a ir copiando nomás y voy a ir poniendo para las 6 variables. 5, 6, ya. Año. Este va a ser mes, fecha inicio, y día, fecha inicio. Ahora estos tres van a ser para fecha fin. Y este es años, está bien. Este es mes. Y este es día. Año, mes, claro. Aquí también tengo que corregir. Fecha final. FF, ¿no? FI y FF. O quizás, a ver, para que no esté así, o salga un poquito mejor. Init voy a poner. Y para estos otros, fin. Ya. Ahora sí, para que se diferencie un poquito más. Ya está. Con esto entonces estaría declarando las variables para cada uno de estos. ¿Saben el punto y coma es opcional? Yo lo pongo para que no haya problemas con la sintaxis. Bueno, no va a haber problemas con la sintaxis, pero para respetar algunas buenas prácticas. Ya. Luego entonces, a ver qué dice. Verificar la diferencia entre los años. Entonces yo necesito hacer primero un if, ¿no? En el if, a diferencia de otros lenguajes, no necesito poner paréntesis para poner aquí la expresión que voy a evaluar. Puedo quitar los paréntesis, puede estar así sin paréntesis. Sí es recomendable cuando ya tienes muchas cosas comparando, pero en este caso no. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tengo que hacer año de inicio menos año fin, ¿no? O año fin en menos año inicio. En realidad sí, año fin menos año inicio. Menos año inicio, ¿no? Es decir, por ejemplo, 2021, no, sí, 2021 menos 2020. Si esto es mayor a 0, a ver cómo estaba, hay que ir al paso 2. Si es menor, cambio suave. Y si no, hay que ir al paso 2 igual. Ya, entonces vamos a empezar con el swap antes de ir a cualquier paso. Si esto es menor a 0, y si ya nos dice que entonces que esta fecha de aquí, la fecha inicio, es mayor a la fecha final, entonces hay que hacerle un intercambio a esas dos fechas. Tenemos que hacer, necesitamos then, esta palabra reservada, y begin y end, ¿no? O el then, ¿no? Sí, sin el then es begin y end nomás. Que nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer, si es que esto es cierto, ¿no? Si es que el año final menos el año inicial es menor a 0. Tenemos que hacer el swap. Para hacer un swap es relativamente sencillo. Tenemos que declarar una variable que va a ser auxiliar, ¿no? Y como vamos a manejar fechas, entonces tiene que ser esto de tipo date también. Ya. A este directamente yo le voy a poner el valor del año de final. Año fin. Ya. Aunque ver, si hago esto así, creo que ya asume automáticamente el tipo de dato. Para que eso no nos sea así. A ver. ¿Cuál es el error aquí? Ya. Le voy a poner nomás como estaba con state. Ya. Le voy a asignar el valor del año. Del año. No, año no. Fecha final, ¿no? Fecha final. Fecha final. Auxiliar va a valer el valor de fecha final. Luego voy a tener que hacer un set. ¿A qué? A fecha final. Porque este valor ya estoy pasándolo al de aux. ¿Ya? Esos dos van a valer lo mismo. Porque yo quiero que fecha final valga lo que está valiendo fecha inicio.
porque aquí nos ha dado mal. Fecha final va a tener que ser igual a fecha inicio, ¿verdad? Y por último hay que hacer otro set a fecha inicio. Va a tomar el valor de nuestra variable auxiliar, aux. Ya está. Entonces, con esos tres estaríamos haciendo ese intercambio, ese swap, ¿no? Si se dan cuenta, este swap que vamos a hacer aquí, que estamos haciendo aquí, también lo vamos a hacer después, si es que encontramos que en los meses hay una diferencia, ¿no? Si es que la diferencia de años es 0, y en los meses la diferencia es negativa. Y luego también lo mismo si es que la diferencia de los meses es 0 y la diferencia entre días es negativa. O sea, esto vamos a hacer 3 veces, por lo cual sería bueno esto ponerlo en una función, en otra función aparte que después vamos a usar aquí. Es decir, aquí en vez de hacer estos 3 pasos, simplemente aquí llamaríamos a nuestra función. Pero, no, es que claro, la función nos va a devolver simplemente un valor. Sería un procedimiento almacenado, pero no vamos a poder hacer eso. Vamos a tener que repetir una vez. Procedimientos almacenados vamos a hacer después. Ya. Entonces, ni modo, vamos a tener que repetir esto esas 3 veces. Ya. Ahora sí. Luego que hemos hecho eso, entonces, un else, ¿no? Y otra vez begin y end. Si esto no es negativo, entonces tiene que ser positivo o tiene que ser 0. Vamos a ver, si es positivo o si la diferencia es mayor a 0, aquí igual está. Diferencia positiva, negativa. Si es positivo ir al paso 2, pero y si es 0, igual tenemos que ir al paso 2. Entonces, ya. En el else vamos a empezar el paso 2. En el paso 2 vamos a ir ahora haciendo verificando la diferencia entre los días, ¿no? Entre mes final menos mes inicial. Si esta diferencia es menor a 0, si es negativa, entonces aquí, como nos dice aquí, si es negativa, sumar la diferencia de años menos 1 al resultado. Pero este es en el caso de que la diferencia de años sea positiva o 0. Entonces, aquí está bien, porque cuando estamos llegando aquí, se está cumpliendo eso, ¿no? Que esta diferencia es menor a 0. Pero no estamos haciendo si es 0. Ya. Por ejemplo, 2021, fecha final, fecha inicial, la diferencia entre estos dos no es un año, es 0 años, pero nosotros lo vamos a hacer un swap, ¿no? Ya. Entonces sí, vamos a hacer el swap. Ya creo que quizás no deberíamos haber hecho el swap. Deberíamos pasar quizás otro parámetro más que nos indique si queremos hacer un intercambio, sí o no. Porque si no, porque si meteríamos esto nos tendría que dar 0 años directamente como resultado, ¿verdad? Si queremos que respete eso. Quizás simplemente con los años tendríamos que hacer el swap. Y ya está, no sé. Ya, iremos haciendo como hemos puesto nomás entonces. Ya, estábamos y comparamos el mes. Diferencia entre meses. Si la diferencia entre años es 0 y la diferencia entre meses es negativa, hay que hacer el swap. Entonces aquí primero hay que hacer, antes de esto, hay que hacer un if, ¿no? If. Lo que estamos haciendo aquí nomás. Año fin, año inicio, primero a 0. Pero vamos a
A ver cómo es. No, está bien. Si esto es igual a 0. A ver, no recuerdo si en esto sí se utiliza doble igual o no. Vamos a verificar. Em, si acaso. If. mm, a ver. Está. Con el if. A ver, expresión booleana. Si no, tiene ejemplos con if. A ver, mejor hacemos la prueba así con algo rapidito. Si 0 igual a 0, begin, end, select, no sé, get date. Listo. A ver, voy a ejecutar esto y si con un igual funciona, entonces me va a dar la fecha, ¿no? Sí funciona. Pongo dos iguales, ahí ya no funciona. Sí, ya está bien, con un igual funciona. Entonces, si esta diferencia es igual a 0, ya, y la diferencia entre meses es negativa, podemos concatenar igual aquí condiciones con el AND y hacer lo que estamos haciendo, pero con meses. Mes fin, mes inicio. Y esto es negativo, ¿no? Menor a 0. Ya, entonces si la diferencia entre años es 0 y la diferencia entre meses es negativa, ahí hay que hacer ese cambio suave entre fecha inicio y fecha final. Ya. Entonces, lo mismo de aquí. Empezamos haciendo esto. Otra vez. Control C. Control V. Ya. ¿Cómo vamos a usar tanto aux entonces? Este de declare de aux lo voy a poner aquí arriba. Lo voy a dejar ahí. Y aquí simplemente le voy a hacer un set. Set aux igual a esto. Y aquí entonces tendría que ser lo mismo. Listo. Ya. Luego, también me faltaría declarar otra variable más, que sería la de resultado, ¿no? Que hasta ahorita no estamos utilizando todavía. Pero como entero. Si es que aquí no tenemos, no sé. Como entero y ya está. Que por defecto valga 0. Ya. Ahora sí. Ya hemos hecho entonces lo que es ese swap. Y el begin y el end de este if. Ya. Ahora, si ese no es el caso, entonces si la diferencia sí es positiva entre los meses, ahora sí hay que sumar la diferencia de años al resultado. Else, ¿no? Otra vez begin, end, ya. Ahora sí, resultado. Ah, no. Tenemos que comprobar que eso es que la diferencia es mayor. Entonces un if. Meses. Ahora mayor a 0, ¿no? Como estábamos poniendo aquí, mayor a 0. O positiva. De años al resultado. Si es negativa, diferencia de años menos 1. Si es negativa, entonces ya no creo que hagamos ese swap. O quizás sí.
Sí, yo creo que sí, porque eso estamos haciendo simplemente cuando es cero, ¿no? Entonces, en este caso sí. Si es positiva, yo voy a poner el begin aquí y el end aquí para que no tenga tantas líneas. Y podría ser lo mismo. A lo mejor lo pondré nomás así, respetando lo que estamos haciendo ahí arriba. Y ya, entonces hay que hacer set al resultado la diferencia de años, ¿no? Va a ser igual a año inicial menos, o año final menos año inicial. Año final menos año inicial. Ya. Hasta ahí nuestro resultado estaría sumando algo. Si no, si entonces si la diferencia es negativa, hay que sumar la diferencia al año menos 1 al resultado. Y si es 0, pasar al paso 3. Bueno, de cualquier manera hay que pasar al paso 3. Entonces aquí estoy viendo que si es positiva todavía no hay que sumar la diferencia de años al resultado. ¿O sí? Claro, y aquí tal vez que sí podríamos hacer que la diferencia negativa entre los días es restarle 1 al resultado. Podría ser eso. Eso es la prueba. Igual. 1 entonces. Ahora sí. Si esto de aquí es igual a 0. No, si es negativo, ¿no? Si es menor a 0. Ahora sí hay que empezar a hacer esto, ¿no? Menos 1. Y me falta el set. Set resultado igual a año final menos año inicial menos 1. Ya. O más 1. Si mi año es 2021 y este es 2018, va a ser 3. Menos 1 va a ser 2. No, está bien, sí. Menos 1. Ya hemos hecho entonces hasta aquí. Si es negativa, suma la diferencia de la menos 1 al resultado. Y si es 0, eso es directamente un else. Hay que pasarnos al paso 3, que es verificar la diferencia entre los días. Y entonces estamos aquí, aquí. Aquí sería el else. Si no, y ahora sí un if otra vez. Ya. Y en el if, ¿qué vamos a poner? Bueno, ya sabemos que es 0, pero aquí ya vamos a empezar entonces a analizar los días. Día fin menos día inicial. A ver, vamos a ir viendo desde dónde estamos viendo este else, porque esto es desde aquí. Si esto es menor a 0, si la diferencia entre años es menor a 0, ¿no? ¿Y qué pasa si es mayor a 0? Ahí todavía no estamos haciendo, bueno, aquí sería, ¿no? Si es menor a 0. Y si no, ¿qué estaríamos comparando? Ya si es igual a 0. Y luego habría que repetir esto, pero cuando es mayor a 0. Ya, si lo hacemos. Entonces, si la diferencia entre el día final y el día inicial, un momentito por favor, está tocando la puerta. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ya. Sí, estábamos en el día de la fecha final con menos el día de la fecha inicial. A ver, ¿cuáles son nuestras condiciones con las que estábamos? Si el diferencia entre meses es 0, lo que estamos haciendo aquí, es decir, si no es menor, si no es mayor, si no es menor, entonces 0, obviamente. Entonces aquí vamos a hacer, ya, y la diferencia de días es negativa,
Entonces sería un cambio swap entre fecha inicio y fecha final. Diferencia de días negativa. Entonces menor a 0, ¿no? Si esto es menor a 0, entonces hay que hacerle ese swap otra vez, que es lo que tenemos aquí. Estos tres de aquí. Ya. Ya hacemos el swap. Si es 0 o mayor, se suma la diferencia de años al resultado. Y si solamente es negativa, pero sin que el año sea negativo, entonces suma la diferencia de años menos 1 al resultado. Ya. Me dice que aquí algunas condiciones hay que sacarlo para exponerlo en otro else. Pero vamos a ir viendo y vamos a ir probando. Um, entonces, else resultado. No, primero el if. Primero el if de que si es negativo. Suma la diferencia de años menos un resultado. Y pero esto sí, el año es igual a 0. Sí, año es igual a 0. Ya. Ya igual a 0. Si no, esto es igual a 0. Empiezo, termino. Si no, a ver, con los meses. Mes fin menos mes inicio. A ver, ya, sí, en algunas cosas creo que está mal ahí. Pero a ver, terminaremos y vamos a probar. Eh, primero nuestro if. Esto es negativo. A ver si esto es igual a 0 y si no. Si esto es 0, empiezo aquí. Y si no... No, si no nada. Si no, tengo que poner nomás el sumar el resultado. Si es 0 mayor. Y ya, porque si no, estoy haciendo un swap. Entonces, set resultado igual a... año fin menos año inicio. ¿Verdad? Ya, ahí, hasta ahí estaría. A ver, y al final de todo esto, de este if de aquí, en este end, retornamos nuestro resultado. Resultado. Ya está. A ver, vamos a hacer la prueba. Pero estoy seguro que va a fallar en la primera, porque aquí hemos hecho algo mal con las condiciones. Lo hemos mezclado un poquito. Tenemos que separarlo un poco mejor. Ya. Vamos a crear entonces este procedimiento almacenado. Este comentario no pasa nada que esté aquí. Los comentarios no se crean, digo, no se toman en cuenta. Y ya, a ver. Ya está creado. Vamos a verificar el explorador de objetos. Funciones de valor escalar aquí. Ahí está. Calcular edad, ¿no? Entonces, select function. N. Ah, no, claro, el esquema primero. Le veo punto UFN, ahora sí. Calcular edad. No, calcular edad no era. Era calcular diferencia de años. Y ahora sí, como parámetros, nuestras dos fechas de inicio y de final. Primero, 2010. Primero de enero. Y como otra fecha, 2021. Primero de enero igual. Ahora vamos a ver qué pasa con si el mes y el año es el mismo.
Vamos a ver cómo trabaja. Nos va a devolver algo que no es lo que... 11, a ver. Ahí está bien. Ahí nos ha calculado bien. ¿Qué pasa si el día es 2? Ya no sería 11 años, tendría que ser 10 años, ¿verdad? A ver. Y me está retornando 11 también. Ahí está mal. Lo dejaré en 1 y a ver, vamos a comprobar con el mes. Este es febrero y el otro es enero. 11 también, entonces ahí sigue siendo mal. Ya, vamos a ir viendo entonces. Ya, los años lo hace bien. Lo que está mal es cuando comparamos los meses. A ver, ¿qué pasaría con estos dos casos? Entonces, con este caso de entrada. 2010, febrero 1. ¿Eso es menor? No, entonces no es un swap. Vamos directamente aquí. El año del final tiene algo aquí que son notas flotantes, creo, ¿no? Notas rápidas. Para que se quede aquí arribita. Ahí. Iniciar sesión, no. Quiero iniciar sesión. Ya. A ver si hago esto así. No, no se queda. Si se queda, no se queda. No, no, ahí no. Este es. Antes se quedaba ahí encima. Ahora este de aquí no. A ver. Tampoco puede ser más grande. Ya. Hay que ponerlo así y así. Ahí. Entonces, a ver. Estábamos aquí. Aquí no pasa nada porque la diferencia entre años es positiva. Entonces, comienzo aquí a analizar. El año final es menos el año inicial es igual a 0. No, tampoco. Entonces, de Steve, lo voy a este else. Directamente, estoy yendo a este else. Mes de la fecha final menos el mes de esto es mayor a 0. Aquí sí hay aquí sí es menor, ¿no? 1 menos 2 es menos 1. Entonces, no estaría entrando tampoco aquí. Me estaría en este else. Comparo. Mes y menos menor a 0, sí. Aquí estaría entrando. El resultado va a ser igual a año de fin menos año inicio menos 1. Y si aquí está pasando esto, si está haciendo este cálculo, entonces ¿por qué me sigue saliendo 11? Porque 2021 menos 2010 son 11 y menos 1 debería darme 10. End. Y así termina. Entonces, por qué no funciona con este de aquí? Qué raro. Auxiliar, una duda. ¿Por qué me sigue saliendo 11? Eso está raro. A ver. Vamos aquí. No, Auxiliar. aquí. Y al else. A ver, voy a hacer algo aquí. Para ese simple caso, entonces voy a hacer el... Aquí voy a hacerle un menos 5 para que sea un poco más evidente, ¿no? A ver, esos comentarios voy a mover aquí arriba. Para que esta función esté un poco más limpia. Ya, esto se queda. Y aquí lo voy a poner por alter. Ya, ahora sí. Y vuelvo a ejecutar esto. Vamos a ver si es que está entrando ahí o no. Y me sigue saliendo 11, entonces no está haciendo esta resta. ¿Por qué no está haciendo esta resta? Se está entrando a otro lado. ¿Cómo puedo debuguear eso? Um,
dado menos 5. Entonces aquí está bien menos 1. Lo malo es que no está entrando aquí, pero sí está. Acorde a esta lógica, sí debería entrar ahí. 2021 menos 2010 menor a 0, no. 11 menor a 0, no. 11 igual a 0, no, tampoco. Uno menos 2 menos 1 mayor a 0, no. Entonces me voy a leer 1 menos 2 menor a 0, sí. Pero ¿y por qué no entra? Qué raro. A ver, a ver si esto funciona. Em, so- ah, a ver, me dice que la declaración de variables. ¿Crees? A ver, puede ser. Año inicio va a ser. Ah, claro. Si no me da cuenta. Para todo estoy usando year. Me olvidó cambiarlo a los que son, ¿no? Para el mes tiene que ser month. Si es correcto. Es day. Y year está bien. Y es month. Y es day también. Y a ver, ahora sí. A ver, igual está por si acaso. Web. Vamos a ver si entra aquí también. Porque también quiero ver si funciona el print. Creo que esto no, en función creo que no te da el print. O quizás sí. Mm, ya. Ese print voy a hacer. Voy a volver a ejecutar entonces. Crear otra función. Eh, a ver. Sí, ¿ves? El print no funciona. Aquí en funciones. Ahora procedimientos almacenados son eso. Ya. Ahora sí, a ver. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí sí nos da 10, que es lo que tendría que habernos dado. Entonces, de aquí está bien, 2010. Puede haber la prueba con el mismo mes, pero con la fecha inicial un día mayor. eh, 10, ¿no? Lo malo es que igual nos va a devolver 10 años, yo creo, porque, o 11 años, cero, no se vuelve cero. A ver qué ha pasado entonces ahí, nos ha devuelto cero. Ese es el valor por defecto que le hemos puesto a nuestro resultado, ¿verdad? Cero. Entonces no ha entrado a esa condición, no sabe qué hacer cuando pasa esto. A ver, vamos a ver. Ya no le he dado esto, le he dado esto. Ya. Con esta otra fecha entonces. Ahora sí vamos a hacer. Ya. Con este otro. ¿Qué me está diciendo? El año está bien, no es menor a cero, se pasa aquí. Tampoco es cero, se pasa aquí. Directamente al mes. El mes mayor a cero, la diferencia no es. Pasamos aquí. Menor a cero tampoco es. Nos pasamos aquí y pasamos a comprobar los días. Si el día de la fecha final, que sería este de aquí, ¿no? Sí. Menos el día de estos es menor a cero. Sí, aquí sí, sí es cierto. Entonces estamos haciendo ese swap.
Pero ya, y lo hemos dejado así en swap y no estamos haciendo um, ningún update, ¿no? A este resultado, pues no estamos poniendo ningún valor. Entonces por eso nos está sacando cero. Entonces en ese caso tendríamos que hacer por último esto. Nos da el resultado, año fin menos año inicio. Y ya está. Ahora, es claro, esto nos va a dar así porque le estamos haciendo un swap y por lo tanto, no, en este caso no tendríamos que hacer un swap, claro, porque eso tiene que ser simplemente cuando el año es igual, cuando esto es igual. Ahí es el único lugar donde tenemos que hacer esos swaps. Ya, vamos a seguir viendo cómo nos está dando. Entonces, eso sería menos 1. Vamos, estaríamos haciendo el swap en realidad aquí. A ver, ¿qué me sale entonces con esto? Ahora sí me sale 10. Del 2010 al 2021 han pasado 10 años, porque ese es el 10 de enero y ese es el 1 de enero. Entonces, no han pasado 11 años, falta todavía para que sean 11 años. Han pasado 10 años ahí. Ya, entonces, a ver. Mm, Esto es lo que me llama la atención, porque estoy haciendo el swap en vano en realidad. ¿No? Sí, aquí estoy haciendo un swap en vano. Quizás debería borrar esto. ¿Y por qué me está saliendo 10? Porque si no haría el swap, entonces no me saldría 10, ¿verdad? A ver, veamos la prueba. Otra vez esto y esto. 10 también me sale. ¿Ve? Ya, está bien entonces. Ahí está en vano el swap. Estamos haciendo el swap en vano. Eso tendría que hacerse si es que, en este caso, si es el mes es igual. Si el mes es igual, mm, y aquí tendría que comparar el día. El día es menor. Ya, esto es menor a esto. Ya, a ver, por el momento está dando. Pero entonces donde tendríamos que ver más problemas sería aquí. Los que tienen el mismo año. Mismo año, mismo mes, pero el día es distinto. A ver, nos tendría que dar cero. Y ahí me está dando menos uno, pero nos tendría que dar cero. Ahí es por eso está. Ahora sí descomento el swap. Me sigue saliendo menos uno. Ya. Ahora sí, vamos a ver entonces. Para esta otra entrada. Ya. 2021. 2021. Menor cero no. Sí es cero. Sí, sí es cero. Y el mes final menos el mes inicial es menor a cero, no. Entonces, si el mes final menos el mes inicial es mayor a cero, tampoco. Entonces, el mes final menos el mes inicial es menor a cero, no. Aquí estamos, ¿no? Aparte. Si no, entonces ahora sí, que el mes es el mismo. Y el día final menos el día inicial es menor a cero. Sí. 1 menos 10 es menos 9. Menor a cero, sí. Ahí estoy haciendo un swap. Fecha final igual a fecha inicial. Fecha inicial igual a aux, que era la fecha final. Pero entonces ya tendría que ser resultado año fin menos año inicio. Menos 1. Ya. Ahora, claro, en este caso está dando porque aquí es donde me da cuenta que estaría nuestro error.
Estamos, aquí estamos comparando directamente si el año, si esto es igual a cero. Y al mismo tiempo que el mes sea menor a cero. Pero para los otros casos ya no estamos haciendo eso. Entonces, en este de aquí tendría que crearle eh, las condiciones y poner todo esto de aquí dentro de eso. Y luego lo mismo, pero cuando esto no es cero. Algo así tendría que ser. A ver, vamos a ir ordenando. Y me da flojera, pero ya a ver, ordenaremos. Ah, está. Ya. Si esto es igual a cero y esto después tenemos que comparar, ¿no? Este else lo vamos a dejar para lo demás. Ya. Y este menos mes inicial. Cero. ¿Se dan cuenta? Este menor a cero, mayor a cero, podemos ser directamente aquí, ¿no? Con menor, mayor o igual. Pero así lo dejamos. Ya. Puedo poner con eso. Ahí es como que un poco innecesario poner. Porque si hay mayor y si hay menor. Ya. Eso podemos cambiar. Ah, no sé, mejor vamos. A ver, mes final menos mes inicial. Eso vamos a poner aquí. Si el año, la diferencia entre años es cero, si el año es el mismo, entonces ahora sí, recién aquí, tendría que, dentro de esto, tendría que empezar a hacer lo demás. Esta comparación, empezando por este de aquí. Sí, les voy a copiar. Ya, antes del swap tendría que hacer. Ya, swap, todavía no lo voy a meter ahí. Vamos a ir viendo. Mes final menos mes inicial, menor a cero. Mm, no. 1 menos uno es cero. Entonces hay que hacer aquí otro if. Ya con día. Y al final menos día inicial. Y al final menos día inicial. Menor a cero. Y así entraría nuestro swap. Ahora sí recién tendría que hacerse swap. Solamente cuando el año está así. Eh, Sin embargo, creo que nos hemos complicado mucho haciendo ese swap. Que si esta fecha no es, no es mayor, si la fecha final no es mayor a la fecha inicial. Porque si no, creo que sí nos hubiéramos ahorrado algunas cositas. Pero ni modo, así lo hemos hecho. Y ya. Entonces, con cualquier dos fechas nos va a dar la diferencia de años. Uno va a ser mayor, otro menor. Am, Vamos aquí, ¿no? Ya, ahora sí. Es el año de final. Si es el mismo año, esto lo borro porque estoy haciendo comparación después. Si el mes es el mismo, no, si el mes es diferente y si el día es diferente, entonces ya. Ahora sí, un else aquí. Ya. Si el día no es el mismo, no es diferente, entonces ahora sí tendríamos que ponerle al resultado el valor que le corresponde. El resultado va a ser igual a... Ah, claro, y en este caso igual tenemos que hacer el resultado también. Poner el resultado. Eh,
resultado tiene que ser igual aquí a, hemos hecho el swap, entonces sería simplemente, o sea, estaría haciendo el cambio entre esos dos, ¿no? Simplemente sería la diferencia entre los años. Y ya está. Diferencia entre los años. El mes es igual, si el año es igual. Mes, la diferencia entre meses es 9 a 0. Es decir, que este sería este caso, si esto fuera 2021. Fuera 2021. Este mes mayor a este otro. Ya, si este mes esto ahí directamente, entonces sí tendría que poner el swap. Inicio. Hago el swap. Pero ya de los días a ver qué hacer otra vez. Ah, qué bacana. Eh, ¿En qué momento sí tendría que ser el swap entonces? Simplemente cuando hay una diferencia. um, que sí. A ver, ya. Ahí ya tendría que ver la diferencia. El resultado sería cero, pues. Cero, ¿no? Directamente cero. Ahí se quedaría con cero, porque hay 0 años de diferencia entre eso. Sí, creo que estamos yendo mucho a las fechas. Las fechas se tendría que tomar en cuenta simplemente cuando los años son distintos. Es decir, los días y los meses. Porque si el año es el mismo, entonces directamente la diferencia tendría que ser cero. Claro, si esto es cero, entonces la diferencia tendría que ser cero. No tendría que ser ningún swap ni nada. Más bien tengo que hacer los swaps cuando las fechas, cuando la diferencia sí es diferente. Entonces, ya, claro. Am, Mejor, nos ahorra esto. Esto es cero. Aquí iniciamos. Tenemos aquí. Cero. Que bueno, es nuestro valor por defecto, así que esto tal vez deberíamos contemplarlo ya. Pero a ver, nuestros otros casos entonces, donde sí tenemos que hacerlo swap. Cuando la diferencia entre esto es eh, no es cero, ¿no? Cuando esto es el año fin y el año aquí sí estamos haciendo un swap. Aquí sí es un swap ya. Estamos aquí. Si es cero, resultado es cero. Si no, entonces sabemos que es mayor. La diferencia entre años es mayor. Entonces ya no estaríamos haciendo nada. Am, Aquí dentro de eso entonces tendría que entrar ya. Luego de hacer el swap. Y tendríamos que copiar lo que estábamos haciendo aquí. Y tendríamos que empezar a hacer eso. Ya se han cambiado las fechas y volvemos a necesitar entonces meses y días. Ya, así nomás voy a hacer, sin revisar las condiciones. Ya están las fechas supuestamente con el orden correcto. Entonces directamente tenemos que analizar los meses. Eh, si el mes final. Ah, ya. Claro, y por eso también me da esto así, ¿no? Porque si una vez que he hecho el swap, este
mes inicial y día inicial se está quedando así con estos valores. Entonces, em, quizás también tendría que hacer esos sets aquí abajo, luego de hacer el swap. Sí, mejor así. Em, Todo esto de aquí voy a pasar abajo. Ya, tengo que borrar todo, todos los lugares donde dice blur, set, ya. So, estos también tengo que borrarlos. Y ya, ahora sí. A ver, ahora sí he hecho el swap, estoy haciendo esto. Entonces esto aquí directamente tengo que ponerlo así nomás, sin lo que está después. Ya, ahora sí. Ya estoy extrayendo los datos de cada uno de estos y ahora sí hago el if. Ahora sí hago el if. Los ifs que corresponden. Entonces, ya. El año es. Ya, se ha hecho el swap. Ahora el año está bien. Y hay que hacer los meses primero, ¿no? Mes. Mes inicial, mes final, mes inicial. El mes final es mayor al mes inicial. ¿Qué caso tenemos aquí así? Mes final mayor al mes inicial, ¿no? Am, tenemos. Entonces menor. Si el mes final es menor. Mira, ya. Entonces ahí otra vez resultado. Resultado igual a em, año final menos año inicial. Año inicial menos 1. Ahí sí. Sí es menos 1. Si no, si es mayor, entonces más fácil. Ya no tendríamos que verificar el día. O sí tenemos que verificar el día. Entonces, ahora sí tenemos que verificar el día. Em, ya. Si el día. El shift también se puede poner así. Poner event. Y si el día final es mayor a día inicial, entonces no, si es menor. Si es menor, entonces ahí sí otra vez el resultado va a tener que ser esto. Ya. Y si no, ahora sí, más fácil. El resultado va a ser simplemente esto de aquí. Ya, ahora sí está más fácil. Eh, ya, el resultado va a ser esto simplemente. Porque eso va a querer decir que en días es mayor o igual a cero. Entonces ya son los años que tienen que ser nomás. Ya, creo que era algo así nomás. Aquí tal vez nos complicado mucho. Este swap, por ejemplo, ya no tendríamos que hacer. Eso simplemente vamos a hacer cuando el año es distinto, porque si no, la diferencia va a ser cero, hermano, vamos a comprobar, ¿no? Entonces, esto es cuando el año de final cuando el año final es menor al año inicial. Podría ponerlo aquí directamente, pero ya. Y esto viene hasta aquí. Si no, entonces significa que está bien el formato de fechas. La fecha final es mayor a la fecha inicial.
Y ahí recién hacemos el mismo análisis. Quizás sería lo mismo que aquí. Y no tendríamos que hacernos tanto problema. Sí, sería lo mismo en realidad. Ya, ya. Voy a intentar algo. Sí, voy a intentar algo. Voy a comentar todo esto. Todo este else. Hasta aquí. Ya. Y ahí se dan cuenta, yo voy a hacer el swap simplemente cuando pasa esto. Podría terminarlo esto aquí, ¿no? Y luego aquí recién empezaría a hacer lo que es todo eso lo de aquí. Porque esto me va a asegurar que, que estos año, mes, día estén con las fechas correctas. No voy a poner un else, sino directamente voy a empezar haciendo los ifs que corresponden aquí. Eso está dando mal por esto de aquí, creo. Eh, sí, tengo un else más aquí. Ya, algo así entonces. Entonces se nos ha simplificado más todavía. Creo que no es necesario tantas condiciones. Bien. Entonces, si esto es así, si se cambian los años, ya, el resultado va a ser igual a cero. Si es que, ¿dónde estaba el resultado igual a cero? Es que el año es el mismo, tiene que ser el resultado igual a cero. Am, a ver. Ah, mes final menos mes inicial. Inicial, el resultado está aquí, esto está aquí. Ahora vamos a ver qué sale. Voy a ejecutar. Faltaría el de si es igual a cero, entonces debería ser directamente cero el resultado. Antes de esto, entonces, el año final es igual a año inicial. Entonces, eh, resultado igual a cero. O return directamente. Claro, aquí directamente return resultado. Y ya está. Ahí terminaría la función. Pero si no, entonces ahora sí, pasaríamos a hacer todo esto. Bien, ya. Ahora sí. Y esto está hasta aquí, return resultado. Ya. Vamos a dar esto. Ya está. Vamos a ver si funciona con esto. Null. Ahora me sale null. Ahora, ¿por qué me sale null? Todo está como cero. Eso es lo que debería darme por defecto. ¿Qué datos estoy dando? Este de aquí, ¿no? Que sería el caso de este caso de aquí. Declarando todo esto. Estoy dando el mismo año o estoy dando años diferentes. Estoy dando el mismo año, entonces no es este de aquí. Es este de aquí. 010101. Este de aquí es, ¿no? El último de aquí. Ya, a ver. ¿Qué pasa aquí? Año final de 2021 es 00. No se hace ningún swap. El año es el mismo. Ya. Si eso es igual a esto, entonces es un resultado. Y ahí me está retornando nulo. ¿Por qué? Si estoy poniendo el valor de cero. A ver si pongo aquí el set otra vez.
Y recién retorno el resultado. A ver, ahora sí. Este último de aquí tal vez. Claro, este tendría que entrar aquí. Antes de esto. Pero null. Sigue retornando de null. ¿Por qué? Entonces el retorno de aquí lo voy a quitar y directamente que ponga en cero y que me retorne el valor. Null, sigue con null. Es raro. A ver, ¿cuál sería la diferencia entonces ahora? ¿En qué está fallando? Sintaxis, creo. Entonces igual estará lo mismo, declarando todo esto. Esto no se cumple, no entra aquí. Esto sí se cumple, si poniendo el resultado igual a 0. Y ya no debería entrar nada de esto. Me tendría que retornar el resultado. ¿Y por qué me retorna null? A ver, pondré otra fecha entonces. ¿Sigue dando null? Sigue dando null. Ah, ¿qué ha pasado? Retorna entero. Resultado como entero igual a 0. Tiene ese valor por defecto, eso debería dar. A ver, fecha inicio, fecha inicio, fecha inicio, fecha fin, fecha fin, fecha fin, año, mes, día. No va a dar tampoco. A ver, ¿dónde creen que será el error? ¿Y por qué me retorna nulo? A ver, vamos aquí nomás. Mm, bien, empiezo con la opción. Bien. Ah, ya, claro. Porque en el caso de que esto no sea así, que no sea un swap, entonces ya esta tecla, estos sets entonces lo voy a sacar afuera. Por eso me está sacando nulo. Ya. Y recién entonces hago los sets. Y ahora sí. Ya, eso era. Eso era. Ahora sí sale cero, porque en este caso sí bueno, sí, sí, la diferencia es cero de años, ¿no? Porque no ha pasado ningún año desde esta fecha hasta esta fecha. Tendría que ser en realidad esto sí. Si esto sería uno y esto sí recién sería esto o mayor. Aquí tendría que darnos uno, uno, ¿verdad? Ahí está. Y cero no hay fecha cero. Con el 2 ya nos daría uno. Ahora con otras fechas, por ejemplo. eh, una del mismo, no, claro, si doy del mismo año no voy a hacer algo, siempre va a ser cero. Eh,
Pero si le doy aquí 2021, 1 de enero, y aquí le doy 2011, 2, serían 10 años, no, serían 9 años. A ver, menos 10, ahí está mal. Ahí no me ha hecho el swap. Del 2021 al 2011, bueno, del 2011 al 2021 son 10 años, pero 2011 fue el 2 de enero y ese es el 1 de enero. Entonces sería 9, tendría que ser 9, sí tiene que ser 9. Ya en ese caso entonces es donde no se está haciendo el swap. Eso sí es menor a 0. Entonces tengo que poner aux fecha inicio, set fecha fin, fecha inicio. Debería haberse hecho el swap aquí correctamente. Claro, claro, no se ha hecho el swap. Parece que no respeta esto. Año de la fecha final 2011 menos 2021 menos 10. Menos 10 es menor a 0, sí. Entonces sí tendría que estar haciendo esto aquí. Inicio de august. Ya. Ajá, ya estos entonces por los parámetros. Como estoy pasando, no estoy pasando, estoy pasando como parámetros, los parámetros no van a cambiar su valor. Quizás podemos hacer con sí. Y voy a declarar estas de aquí. em, para ver si funcionan. Fecha, fin, date, igual a fecha, final, fecha, fin, igual a fecha, inicio. A ver si estas variables que hemos declarado nosotros si van a cambiar o tendrían que cambiar. A ver, vamos a ver si funciona así. Dele. Menos 10. No, sigue saliendo menos 10. Será por el valor por referencia. Pero bueno, a ver, eso después vamos a ver por qué no funciona este swap. Y hasta ahí nomás dejaríamos esta clase de video porque es casi media. Pero lo que sí funciona es para las fechas cuando les damos el formato correcto. Lo que no está haciendo es el intercambio de fechas. Si pasamos aquí la fecha que debería ser fecha inicial y aquí la fecha final. Entonces ahí es donde no está funcionando. Pero después con formatos de fecha correcto, si pongo aquí 2011 como estaba, y aquí 2000, esto era 10, ¿no? Y aquí 2021, y aquí 02, bueno, está bien. Esto debería darme 9, 9, ¿verdad? En este caso sí funciona. Vamos a ver qué es después el error y por qué no funciona ese swap. Pero ya, así entonces lo dejamos la clase de hoy.